Una vez más queremos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes a esta clase que va a ser realmente muy especial, profundizando en la palabra de Dios una vez más en nuestro curso de adoración de siervos, que ya a lo largo de este año ha sido preparada por nuestra decana, la doctora Cami Tomasini, y yo como tutores ambos de esta clase que está llegando a muchos corazones y a muchas vidas. Hoy vamos a seguir profundizando en un tema extraordinario y quería invitar a la doctora Cami Tomasini que se sentara aquí conmigo. Vamos a estar conversando a través de la palabra de Dios y os invito en este momento a que toméis vuestras Biblias, toméis vuestro blog de notas y abráis vuestro corazón para ver lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Deseamos que el Señor os bendiga. Pues una vez más, bienvenidos estudiantes de la Fundación Bíblica. Aquí como tutores, la doctora Tomasini y yo vamos a estar hablando de un tema que realmente ha abierto nuestro corazón, algo hermoso y a la vez que nos confirma más la misericordia y bondad del Señor hacia nosotros. Y vamos a estar hablando, Cami y yo. Buenos días, Cami, un placer estar aquí en la sede de la Fundación Bíblica, aquí en Sabadell. Una oportunidad más para profundizar en las Escrituras. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder participar en esta clase con vosotros porque creo que es muy importante conocer el Génesis. Volviendo al Génesis, a los principios. El Génesis es el Génesis de nuestra redención. Si no se conoce el Génesis, todo lo demás se entenderá mal, que es lo que ha pasado hasta el día de hoy, entendiéndose mal la relación entre el hombre y Dios, entre el hombre y el hombre, entre la mujer y el hombre, la mujer con la mujer, es decir, todo. Si no se entiende bien el Génesis, estamos iniciando mal. Todo el resto de la Escritura entonces queda mal entendido, pero esa palabra que has usado, el Génesis de nuestra redención. Y creo que en esta charla, en esta clase, vamos a estar hablando justamente de eso, del Génesis de nuestra redención, y qué extraordinario lo que vamos a estar descubriendo. Sí, una de las cosas que vino a mi mente mientras estaba preparando este material, hará como un mes, le preguntaba yo al Señor qué fue lo que pasó realmente en el Edén, ¿por qué esas implicaciones tan graves de la caída del hombre? No me era satisfecho el que habían comido solamente el fruto. ¿Cuál era la relación que había entre el hombre y Dios? Como ya hemos visto anteriormente en las clases que el pastor ha dado, la relación que había entre la Trinidad es muy importante. Tanto, claro que sí. Entenderla es sumamente importante porque, como ya se ha enseñado también en los podcasts, Adán toma el ejemplo de la Trinidad para luego él aplicarla en su familia. Pero había algo más que aprender. Y una de las cosas que para comprender precisamente nuestro Génesis es saber la relación que Adán tenía con Dios. Mucha gente dice, bueno, pues es que solamente se nos dan unos cuantos detalles, el hecho de que Dios le diga que sojuzgue la tierra, el hecho de que se multiplique y luego pues que no coma del fruto del árbol, o que ciertas instrucciones, pero ¿dónde está esa relación? Después de estar investigando y estudiando, la respuesta vino de dos partes. Vamos a leer, pastor, si quiere, leer primeramente Génesis. Vamos al libro de los principios, el libro de donde se inicia todo, ahí en el libro de Génesis. 1:26. Capítulo 1, versículo 26. Vamos a escudriñar las Escrituras en 1:26. Déjame leer. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, entonces aquí el Señor está diciendo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿verdad? A nuestra imagen. ¿Cuál es la palabra que se utiliza ahí o en qué sentido? Bueno,
¿Qué le parece, pastor, si vamos a Génesis 5:3? Pues pasemos un poco más adelante en el capítulo 5 y versículo 3. 3. Pues voy a leer en Génesis capítulo 5 y versículo 3, que dice: Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Muy bien, eso es muy interesante porque cuando dice que Dios creó a Adán, erróneamente habíamos pensado que era una creación, es decir, formaba parte de la creación. De hecho, cuando bien le iba a Adán, decían que era la corona de la creación. Eso no dice la Escritura, ¿eh? Lo que sí dice es que lo creó a su imagen y semejanza, usado en los términos que acabamos de leer, como el hijo que tuvo Adán, a su imagen y a su semejanza. Cuando está hablando de crear, de hacer, la palabra es asá, que quiere decir hacer, crear, edificar, tejer, construir, tomar, fabricar, y la gente se ha quedado hasta ahí. Sí. Pero vamos a ir más adelante, porque dice a su semejanza, la palabra es de mut, que quiere decir parecido, apariencia, asemeja, idea, pensar, comparar, imagen, tselem, parecido, figura representativa, apariencia, copia, como esencia de la naturaleza humana, es decir, como lo que Adán dijo de su propio hijo. Es decir, características internas y externas, pero no una copia. ¿Se entiende? Bien. Ahora, déjame parar ahí un momento para enfatizar el hecho de que tenemos a Adán, sí, creado, no cabe duda, pero no es que sea él la suma de la creación, la corona de la creación, sino que hay algo en este ser creado que lo hace distintivamente diferente a todo el resto de la creación. Y entender esto, pastor, cuando se entiende bien que Adán no es una creación convencional, que no es la corona de la creación, entonces no se entiende a ciencia cierta qué fue lo que pasó ese día. ¿Por qué fue tan grave la situación? Claro. Ahora, Claro. sí, diga. No, estoy pensando, voy a usar otra palabra, en vez de crear, engendrar. Sería más cercana a la palabra en el hebreo. Lo que pasa es que no se utiliza la palabra engendrar precisamente para que la gente no torciera la escritura, porque somos muy dados a eso, y creo que ahí los teólogos, los traductores del hebreo a los otros idiomas tuvieron esa precaución, porque precisamente el hombre es experto en torcer la escritura. Si ya de por sí ahora, pues imagínate, pero la escritura se interpreta a sí misma. Eso es así. Lo que estamos viendo es que el término que está utilizando Dios cuando dice imagen y semejanza, Adán lo repite con su hijo. Pero ahora vamos más allá. Estamos hablando que Dios efectivamente crea a Adán, ¿sí? Pero con rasgos y características de él, ¿sí? La como imagen si fuera, de Dios en el hombre. como si fuera un hijo. Eso es. Cualquiera diría, ¡ah! ¿Pero qué dices? Por favor, pastor, pase a Lucas 3:38. Vamos a leer ahí en Lucas, capítulo 3 y versículo 38. Por supuesto, pasamos al griego, pero es la misma idea. Sí. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Qué era Adán para Dios? Era su hijo. Es una genealogía del Señor Jesucristo. Y ahí vemos realmente, directamente hasta Dios Hasta llegar hasta Adán. y Dios. Pero, pastor, mire, a ver, en la genealogía está diciendo hijo de, hijo de, hijo de. ¿sí? Eso es. Hasta llegar a Adán. Y cuando se habla de Adán, dice Adán, ¿hijo de quién? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. La relación que había entre Adán y Dios era de padre a hijo, no de criatura. Eso es. Y lo vamos a ir desarrollando más porque esto es muy interesante, pastor. Si no se conoce el génesis de nuestra redención,
nunca vamos a entender la trascendencia del pecado y qué fue lo que pasó ese día, lo grave de la situación. Claro, claro. Y debemos por eso darnos cuenta de esa relación que estamos ahora aquí descubriendo en Lucas. Adán, hijo de Dios. Adán era su hijo. Uh-huh. La relación, aunque no se describe en Génesis, que lo que hacen los padres y los hijos, pero ya al decirnos Adán, hijo de Dios, la relación es filial, es profunda. Correcto, correcto. Creo que uno de los problemas es que hemos leído el Génesis como el resto de las Escrituras, viendo las historias, ¿verdad?, que hay detrás, los hechos, más o menos los hemos dibujado a veces como meros anécdotas bíblicos, pero descubrir estas palabras, ir al original y descubrir, ni en el original, en castellano mismo, hijo de Dios, Adán crea un hijo, tiene un hijo a su semejanza, pero la semejanza de Dios estaba en Adán como una relación filial también. O sea, era todo, o sea, era a su imagen y semejanza. Ahora bien, aquí surge una pregunta y dirán, ¿qué Dios es un hombre? Bueno, hagamos un análisis. Sí. ¿Qué vemos en Génesis? En Apocalipsis, a Cristo glorificado. ¿Cómo lo representan? Como un hombre. Sí, con piernas, correcto. ¿sí? ¿Cómo son los ángeles? Uh-huh. Como hombres. Como hombres. Ahora en el Antiguo Testamento tenemos expresiones teoantrópicas hablando de Dios, su brazo, su rostro, y sabemos que Dios es espíritu, pero vemos ahí esa imagen de hombre. De hombre. Uh-huh. Lo que pasa es que hemos menospreciado tanto al ser humano que para nosotros el ser humano es horrible. De hecho, el mensaje que se envía desde los 80s para la fecha con Greenpeace y todas estas fundaciones. Todo lo que es nueva era, ¿no? Es el movimiento espiritualista del hombre. Aniquilar al hombre, mejor dicho. Destruirlo al fin y al cabo. El hombre tiene el mismo o menos valor que una rata, una cucaracha, tiene más derechos. De hecho, creo que lo vimos ahora en las conferencias que se dieron para la nueva generación, la última generación. El hombre tiene menos derechos que una cucaracha, con lo cual, aunque digamos que es la corona de la creación, eso se ha pisoteado, con lo cual mucha gente considera que el ser humano, es decir, nosotros como humanos, no tenemos ningún valor y que somos algo desagradable o que feo o que merecemos morir porque de hecho quieren reducir la población. Por lo tanto, sí, Dios tiene rasgos humanos, los ángeles tienen rasgos humanos. Uh-huh. No quiere decir que mientras están en el cielo llegan y se transforman en otra cosa que quién sabe qué son, como en una ameba, algo extraño, no. La Biblia lo vemos claros. Correcto. Tienen apariencia de hombre. Correcto. Y tengo mi sospecha de lo que antes hablabas, de esta destrucción del hombre, de esta aniquilación de la imagen de Dios en el hombre. Uh-huh. Eso al fin y al cabo es la meta final de estos movimientos, y también tristemente aún el cristianismo han sido influenciado por esta manera de pensar y no hemos tan siquiera entendido esa primera relación de el creador de todo con Adán, su hijo. Exactamente. Entonces, si entendemos que tenían una relación filial de padre e hijo, uh-huh, ahora entendemos cuál fue el pecado, lo grave la implicación tan grave que tuvo el hecho de que Adán haya menospreciado a Dios, y ahora lo vamos a ver. Porque sí que es verdad que la semana pasada se estuvo viendo la armonía que existe en la Trinidad y cómo Adán quiere replicar lo que él aprendió, pero de su padre, como lo dice Lucas. Uh-huh. No lo estoy inventando, no lo saqué de mi loca imaginación, lo dice la Escritura, ya lo leímos, y en el mismo sentido lo está diciendo también Adán de su hijo, que lo engendró a su imagen y semejanza. Así fue, de esa manera, formado Adán. Era hijo de Dios. Sí. Y como hijo de Dios tenía una relación maravillosa que hasta la fecha
no conocemos ni aún los redimidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente todavía no es completa. Pero la relación que Adán tenía con Dios era maravillosa. Imagínate, sin pecado, el hombre aún no había caído, en una relación donde Adán empezaba a conocer a ese Dios y sus relaciones, como hemos venido también hablando, y esa relación, y vuelvo a utilizar la palabra filial, y me gustaría que los estudiantes lo comprendieran bien esto, porque si entendemos esto, entenderemos la gravedad del pecado, que no fue solamente comer, No, fue una ahora lo vamos a ruptura ver. total. Fue un desprecio literal a Dios. Sí. Fue un desprecio al Padre. En cierta manera, y lo vamos a ver, a ir desarrollando más adelante, leemos la parábola del hijo pródigo, Se llamaba. pero que, bueno, estamos refiriéndonos más al hermano mayor que tenía al Padre, que disfrutaba de los bienes del Padre, tuvo en menos al Padre, tuvo en menos todo lo que el Padre tenía, todo lo que tenía a su alcance, la riqueza, la armonía, por desear otra cosa. A veces pensando en esa historia de la Biblia, ¿no? En la parábola del hijo pródigo, me gusta cambiar el nombre y llamarle la parábola del padre amante, porque ese padre, a pesar de ambos hijos y sus problemas, como vamos a estar viendo, era un padre que amaba. Y claro que sí, porque curiosamente Cristo, cuando está hablando de este Padre amoroso, Sí. sin duda alguna se está refiriendo al Padre amoroso de Génesis, porque a lo mejor nos falta tiempo para explicarlo, pero si no entendemos bien qué sucedió ese día, no vamos a entender toda la historia de nuestra redención. Muchas veces cuando lee uno libros, novelas, películas, nos dicen, pero ¿has visto bien el principio? ¿Lo has leído bien? Ahí está la clave. Pero obsérvalo, si velo más veces, mira, y hasta regresan, ¿verdad? La película, le ponen pausa y congelan la imagen. Escúchalo bien. Escúchate, sí. Hace poco se recomendó ver la película del metaverso. Ajá, sí. Y me acuerdo que en esa película el muchacho dijo algo muy interesante que en cierta manera estamos haciendo aquí. Él decía que para descifrar las claves para encontrar el premio final, ¿sí?, él tenía que regresar a la historia, a lo que había pasado desde el principio. Y todos decían, pero si ya lo tienes ahí en tu ordenador, ya lo tienes en hojas, ¿para qué regresas otra vez a la hemeroteca? ¿Por qué tienes que ir a la hemeroteca? Y él decía, es que ahí está la clave. Y en Génesis está la clave de nuestra redención. Sí, es el génesis de nuestra redención. Entonces, si no entendemos qué pasó ese día, es algo que nos queda incompleto y menospreciamos la redención o la vemos como algo, ¿en serio? ¿Por haber comido un fruto? ¿Tanto? ¿Qué? Pero, ay, no me cuesta, ¿no? Pero no fue así. Ya estamos en la primera parte viendo que la relación era filial. Era una relación armoniosa de amor, sí, del amor ágape, perfecto entre uno y otro, porque compartían esa naturaleza. Esa imagen del Padre en él mismo, ¿verdad? Claro, el amor era ágape. Sí. Porque no había muerte en Adán. Por no lo había tanto, pecado. El amor de Adán hacia el Padre era ágape. Correcto, correcto. Muy en contraposición con lo que vemos en el Nuevo Testamento, donde el amor ahora ya es un amor fileo, el pecado ha filtrado. Pero hay en esa relación filial entre el Dios creador que ha puesto su imagen en ese ser y le llama hijo, y hay esa cercanía. Exactamente. Vamos a pasar a Génesis 2:18, cuando ya entra en acción en la creación de la mujer. Vamos ahí un momento, Génesis 2:18. Yo os invitaría, por favor, si estáis ahí, abrid las escrituras y marcad estos versículos, porque muchas veces, y aún en la escuela dominical desde niños, hemos escuchado las historias de la caída casi como un cuento mítico. No, pero de esto de historia de niños, no. Nada.
Este es el fundamento. Voy a leerlo. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Sí, pero sí, dice sí. El Señor, no es bueno. La palabra es haya, que quiere decir andar, quedar, existir, continuar. No es bueno que el hombre continúe, que exista solo. No simplemente esté solo en ese momento, sino su total vida, la totalidad de su vida, continuar solo. No se trata, le voy a hacer una mascota o una compañera, por favor, porque he escuchado cada cosa que me da horror. Dice la palabra solo, que quiere decir por implicación una parte del cuerpo, ¿sí? Bien. Pero hay algo que me encanta porque habla de las barras para cargar. Estas barras que se utilizaron cuando cargaban el arca del pacto. Son dos barras de madera exactas una de la otra. No era más grande una que la otra, ni más importante la de la izquierda y la derecha, porque si vamos hacia la derecha y dirás que es la de la derecha la más importante, cuando regresen ya no se son remo roto. Son exactas. Correcto. Y eso lo muestra en Génesis, que cuando Dios los creó varón y hembra, Sí. y les llamó Adán, ambos. Y a veces ese detalle se nos escapa. La creación de Dios fue en ambos tenían la imagen de Dios, y Adán estaba viendo muy de cerca la relación en el seno de la Trinidad. Sí, entonces dice, no es bueno que Adán continúe solo, es decir, por implicación, necesita una parte que le hace falta. Dos cosas juntos. No hay jerarquía, no hay nada. De hecho, ya lo vimos que en la Trinidad no existe jerarquía. En la creación de Eva tampoco había jerarquía. Pero cabe señalar sí una cosa, ¿eh? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Nos has dejado con la intriga ahora, pero lo vamos a ver. Sí. Dice, ayuda idónea. Dice, ayuda es socorro, como ya lo vimos, es ser. Sí. Ayuda, que viene de la palabra azar, que es rodear, proteger, amparar, defender, aliada. ¿Cómo cambia la perspectiva, verdad? Simplemente viendo el significado original de la palabra. Esto no es algo que estemos ahora inventando, intenta ver lo que la palabra usada en el original hebreo nos muestra y amplía nuestro entendimiento del propósito de Dios en esa primera relación humana. Entonces, si son las dos barras que van a cargar el arca, pues se ayudan la una al otro con la misma fuerza, con el mismo vigor, ¿no? Correcto. Y que ahora más adelante lo vamos a ver. Ayuda idónea, adecuada para él, esta es la palabra. Pero más que nada se usa la palabra neged, que quiere decir la contraparte. Bien. Enfrente. O cónyuge. Es decir, como su propio ser. Qué bonito pensar en esas dos barras que aguantaban el arca. Y ahora hacer la aplicación, como estamos realizando, a esta realidad de una similitud, una identidad igual y un propósito junto. Eso es algo hermoso de poder descubrir en las Escrituras. Sí, no estamos hablando que uno es más importante que otro, nada, eran exactamente igual. Cuando dice aquí que es la contraparte del otro, quiere decir que uno no iba a poder estar sin el otro. Correcto. Qué importante es entender esto. Pastor, ¿se quiere leer Génesis 2:22? Pues vamos a leer ahí en Génesis 2:22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando habla de costilla, la palabra es tselah, que es como una parte que sostiene. Sí que es costilla, pero es como una ladera, como una de las 4 laterales de un edificio, una viga, como las hojas de la puerta. Viene de la palabra tsalá, que es cojear, como si fuera de un solo lado, es decir,
te voy a quitar algo que después tú mismo lo vas a necesitar. Estoy pensando, si me ayuda la idea, cuando construíamos barcos, mi familia viene de astilleros, la construcción primera eran las costillas, y se le llama así, las costillas, las vigas que unen todo el enramado, que después se convertirá en un barco, en un bote. Es esa idea. Sí, de hecho, cuando dice que de las partes del edificio quita una, iría así, ¿verdad? Iría coja. Iría cojo. El barco se golpearía y daría la vuelta, ¿no? No tenía Exactamente. propósito. Entonces, de ahí viene precisamente el hecho de que se complementan el uno con el otro. ¿No? El hombre no estaría completo si no está la mujer. Y la mujer no estaría completa si no está el hombre. Esta horrible idea de que la mujer quiere, ahora bueno, en fin, de que solo mujeres, es que es la aniquilación de la especie. O solo hombres, la aniquilación de la especie. No podemos vivir el uno sin el otro. Así fue idea de Dios que así fuera. Y una vez más volvemos al intento de destruir el plan original de Dios en su creación perfecta y en su relación, su propia relación con esos seres tan especiales, Adán y Eva. Dice que cuando Dios crea a Eva usa una palabra diferente, que es bara. Bara. Quiere decir crear, ¿sí? Pero también es criar, engordar, pero también nacer. Qué importante es esta palabra, porque Génesis 1, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra, la palabra que aparece es la palabra bara. En la versión 1909, versiones antiguas del castellano, utiliza la palabra crió. En el principio crió Dios los cielos y la tierra, luego pasó a creó. Pero en el original vemos ahí esa idea de criar. Pero también es nacer. Y nacer. Con lo cual Eva también era hija de Dios. Qué interesante volver al significado original de los términos. Y no porque uno lo esté inventando, porque como ya lo vimos, Lucas dice Adán, hijo de Dios. Eva nació de Dios. Eva fue creada por Dios, pero aquí la palabra es nacer. Se puede aplicar perfectamente bien en el contexto de la palabra cuando Adán tiene a su hijo a su imagen y semejanza. Cuando Lucas en 3:38 dice que Adán, hijo de Dios, sí. Por lo tanto, Eva era hija de Dios. Ambos eran hijos de Dios. A la par y con la imagen del Padre. Así es. Aquí es cuando Dios a la mujer le dice Nekeba, ¿sí? Que es hembra mujer, sí. Y al hombre es Sácar, que es masculino, macho, varón. Cuando dice que todo lo que creó, o sea, la creación de animales, ahí sí de todo, creó siempre su contraparte, ¿sí? Macho, hembra, y en sus dos hijos hace macho y hembra. El hombre que había formado es Yatzar, que dice alfarero, hacedor, criar, barro, idear, pensar. Cuando habla de que creó Dios al hombre y le sopló aliento de vida, cuando él vuelve a hablar en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Pero fíjate que en esa misma palabra vemos la acción directa de Dios como el alfarero que toma barro. Y es el ejemplo que nos da ahí en Génesis. Dios realmente involucrándose al mínimo detalle, no simplemente, y dijo Dios y fue, sino creando con sus manos, haciendo nacer con sus manos. Claro, a los animales y a todas las cosas fue con su boca, con su palabra. Sí, dijo Dios y fue hecho. Al hombre no. Al hombre no, Ese detalle tan importante, una vez más nos muestra esa cercanía de relación entre el Dios Todopoderoso y este hombre. Y le sopla aliento de vida. No es la corona de la creación, era su hijo. Sopla vida desde dentro de la Trinidad, sopla vida al hombre.
no lo hizo con ninguna No. cosa que el Dios había creado. Eso me pone los pelos de punta, como se suele decir aquí en España. El aliento de Dios, la respiración, y luego usaremos esa palabra para hablar de la inspiración de las Escrituras, ¿no? El aliento divino, zepneustos. Es el aliento, es la respiración de Dios, ese boca a boca, por así decir, que resucita a una persona. Dios dando vida. Hay una gran diferencia entonces de la creación y de Adán como su hijo. Totalmente. Y quizás, ahora si quieres poner preguntas en el chat, puedes hacerlo porque sé que surgirán Sí, y dirán, sí. "Ah, pero entonces no que no todos somos hijos de Dios". Y te voy a decir una cosa, tienes razón, porque ahora lo vamos a ver. Y si tenéis alguna pregunta también, podéis escribirnos a fundacionbiblica@gmail.com. De hecho, qué bueno que lo comenta, Pastor, porque ha habido algunas preguntas ya que hemos intentado responder en las clases, en Sí, las conferencias, y por favor, de verdad, le hemos dedicado todo el cariño, pero sobre todo horas y horas de estudio para poder dar las respuestas bíblicas. Eso es la clave. Hay gente que se puede sacar de la cabeza o de su imaginación las respuestas, pero esa no es la intención de la Fundación Bíblica. Queremos y deseamos enseñar las Escrituras, el texto, aunque nos lleve tiempo, pero a veces dedicarle a una pregunta toda una clase nos cuesta trabajo, pero sí podemos involucrarla en cada clase, conferencia, en el domingo, por ejemplo. Sí. Y ahora estamos intentando abarcar pues todas esas cosas. Tenemos algunas dudas que nos enviaron acerca precisamente de la conferencia que hubo de la última generación, que intentaremos responderlas en la conferencia de He aquí, yo vengo pronto. Y doctora Cami, si me permites añadir también, deciros que estos estudios, que para nuestra decana toma horas de estudio en el original, en las palabras, no se basan en teólogos, simplemente en lo que ha dicho un teólogo, se basan en la Biblia, en lo que tú misma descubres a través de los diccionarios, herramientas original en las lenguas hebrea y griega, y a partir de ahí es que sacamos las conclusiones que estamos llegando. A veces me lleva meses de estudio, y no 3 o 4 horas, son acerca de 10 o 12 horas de estudio, o sea que no se está hablando ahí por hablar. No, y eso queremos reafirmarlo para que también estudiantes animaros a que vosotros mismos estudiéis, pero también ver el corazón, la intensidad de estos estudios que se están preparando aquí desde la decanía. Y bueno, continuando pues con el tema que nos ocupa, el hombre que Dios había formado, cuando dice que formó al hombre, la palabra es yatzar, que es alfarero, hacer, pero también es criar. O sea, una palabra sinónima también es criar. Enriquece el conocimiento, sí. Pero también es, y creo que esto me encanta porque es idear, pensar. Wow. Él lo había pensado. Sí, eso me llevó mucho. Las mujeres, cuando tenemos un bebé, siempre decimos, mi hijo fue deseado, fue pensado. Y pensamos mucho en nuestro bebé, en cómo será, en tenerlo en brazos, el estar pensando en nuestro bebé, aun cuando todavía no ha nacido, pero ya llevamos pensando, y de hecho muchas mujeres que aún conservan el deseo de ser madres, siempre nos imaginamos cuando seamos madres, nos imaginamos ese bebé, ese niñito, cuando nos dice por primera vez mamá y todo, y aunque ya cuando nos dicen señora y mamá, ya cambia el sentido, ¿no? Pero mientras, ¡ay, qué bonito! Dice entonces que Dios condujo a Adán en el huerto y lo puso, dice ahí cuando dice lo puso, dice en paz. Lo puso en paz, shalom en hebreo. La palabra es nuach. Nuach, bien, sí. Que es poner, posar, paz, reposado, reposo, dejar a solas, consuelo. Un lugar ideal. Dios colocó a esa primera
relación a ese primer ser en un lugar ideal, Sí. en el reposo. Sí, porque cualquiera dirá, pues tenían todo ahí felices y contentos. No, porque Adán le estaba poniendo nombre a los animales. Sí, estaba trabajando. Dice que Dios los ponía a su alcance y Él les ponía el nombre y Dios lo aprobó. No dijo, ay no, ese nombre no me gusta. El nombre que tenían era el nombre que Adán se los puso. Es lo que dice la Escritura. Eso que dice la responsabilidad que el hombre tenía que cuidar también el lugar donde se encontraba, poner nombre a los animales. Hay una responsabilidad ahí. Sí, les dijo que podían comer pues de todo lo que... Ningún problema, hay Ahí está. abundante fruto en esta tierra. Disfrutadlo. Así es. Dios es un Dios de bondad y riqueza y da de Él mismo. Ujú. Bueno, vamos a pasar entonces de la armonía a cuando se empieza a poner la cosa mal. Por favor, Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hasta aquí llegamos, porque Ujú. aquí vamos a desarrollar y vamos a ver el alcance que tuvo el pecado de ambos. Ya estamos viendo que la relación que había entre Adán y Dios era de padre a hijo, de Eva hacia Adán, de hermana a hermano, la contraparte uno de otro, pero hijos de Dios. Dice que la serpiente, la palabra es nakhash, que es serpiente, pero también sisear, susurrar, que viene de otra, que es muy parecida, es nada más cambian los acentos. Dice así, conjuro, hechicero, adivinar, relacionado con un ser maligno. La serpiente tortuosa es como traducíamos a veces Nahash o Nakash. Dice, era astuta, la palabra es arum. Y aquí ya habla más de la personalidad de esta serpiente. Y Eva lo tuvo que haber sabido y ahora lo vamos a ver con quién estaba hablando. Wow. La palabra es astuta, es arum, artero, avisado, cuerdo, prudente, astuto, secretamente, mediante la idea de suavidad, estéril, ser sagaz, es decir, que tiene facilidad para entender las cosas y de percibir con claridad lo que conllevan. La serpiente sabía lo que estaba haciendo, pero también Eva sabía con quién estaba hablando. Ella sabía en ese punto. Además, ni se asustó de que una serpiente le hablara. Empezó a tener una relación con esa serpiente. Ahora bien, Dios no le llama la atención a Eva por haber hablado con la serpiente. Ya. Habrá momentos en la vida, por ejemplo, que aparezca el enemigo en nuestras vidas. El problema no es que en un momento dado no lo reconozcamos, la persona que viene con malas intenciones, porque en este caso no era Satanás, era una serpiente. Sí. Y por ahí andan muchas serpientes. Pero hay que reconocerla, vamos, ¿no? En el caso de cuando Jesús fue tentado, que lo vamos a ver en el grupo internacional toda esta semana, Jesús no se quedó dialogando. La vida de Cristo, que es lo que estamos viendo precisamente hoy en esta clase de lunes, estamos viendo precisamente que la vida de Cristo, cada detalle de las decisiones que Él tomó, tienen y deben de ser muy significativas para nosotros, porque en tanto fracasó
deliberadamente el primer Adán, en Cristo no hay fracaso. Todo fue perfecto, pero porque desde el principio Cristo nos está enseñando la manera de relacionarnos con Dios, entre nosotros mismos y entre el mundo de las tinieblas. Fijaros en eso, porque nos da esos parámetros. Y hablando otra vez del mensaje del domingo, lo que vimos la semana pasada en esa relación entre el Padre y el Hijo. Pero fijémonos repito lo que has dicho, esa relación ahora entre nosotros. Pero ¿cómo relacionarnos con el mundo de las tinieblas? Hay un dicho por ahí que dices, no puedes evitar que los pájaros vuelan por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan sus nidos en tu cabeza. Eva no lo evitó. No, que va, se quedó hablando con él. Lo primero que le dice la serpiente es ¿con qué? ¿Qué quiere decir? ¿Realmente? Así que... ¿En verdad? ¿Seguro? Entonces hasta aquí, pues Eva, que en este momento es la Isha, la varona, como la mujer, ¿sí? La mujer dijo a la serpiente, ¿sí? La mujer le dijo, le contestó. Es curioso porque cuando estudiamos, desmenuzamos bocadito a bocadito, la palabra entendemos un poquito más. Cuando dice Eva dijo, la palabra es amar, que quiere decir permanecer. Añadir, considerar, contar, decir, señalar. Es decir, ella se quedó, permaneció en una conversación con Satanás, con el enemigo. Y hago un detalle en esa conversación que creo que también es muy bueno que los estudiantes observen. Lo primero que hace la serpiente es poner en duda lo que ha dicho Dios. Lo primero que hace. Lo siguiente que hace Eva es añadir a lo que dijo Dios. Estaban conversando, entablaron una conversación. El problema de Eva, incluso aunque Satanás hubiera dicho con qué o así que, porque fue lo mismo que le dijo a Jesús en el desierto. En el desierto. ¿Sí? El problema no fue ese, fue la respuesta de Eva. Fijémonos en eso. Ahí está donde radica el problema. Satanás puede decir misa si quiere. Su naturaleza es caída, padre de mentiras desde el principio. Va a decirnos cantidad de cosas, el problema no está en eso. No. Mucho se ha hablado precisamente en el grupo internacional acerca de ceñir nuestro corazón, nuestras mentes, que el Espíritu Santo tome control de nosotros, pero ya lo vimos también la semana pasada, que una persona que es guiada por el Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo, es porque vive apegada a la vida verdadera que es Cristo. Ya está llena. Correcto. ¿Sí? Correcto. Eva lo que hizo fue separarse, irse por su cuenta, quedarse hablando con el enemigo. A ver, ¿qué? Cuenta. ¿No? Esa curiosidad, que a veces decimos la curiosidad mata, es un buen reflejo de ello. Sí. Dio la espalda a Dios para dedicarse a escuchar lo que la serpiente le decía. Le dice, llegaréis a ser como Dios, seréis. La palabra es haya, que es llegar a ser, existir. Pero yo creo que esta otra definición nos da un poco más de luz, de claridad, es convertir. Te convertirás, te extenderás. Y para entender la condición demoníaca, hay otra definición que es levantar. ¿Qué es lo que quiso hacer Satanás? Ser como Dios. Ser como Dios, subir a las nubes en la morada de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo a Eva. Wow. El problema de Eva es que menosprecia a Dios, a su Padre, se va a conversar con Satanás y se queda ahí en un diálogo. Le dice que de todos los frutos, porque aparte cuando uno lee todavía con más detenimiento Génesis, cuando dice Dios y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, dice sí. Bueno en gran manera. Sí. Es decir, todos los árboles, todas las plantas, todo lo que había era hermoso. A veces en los cuentos estos que ponen al árbol de la vida, bueno,
hasta con destellos, las maripositas por ahí dando vueltas. No, todo era hermoso, todo era bello. No dice en la escritura era el más bello, no, era bello igual que todos. Pero vamos a ver aún más qué fue lo que sucedió y cómo fue que la cosa se fue poniendo de mal en peor, en súper mal. Y si me permites parar ahí un momento para mencionar algo, que no quiero que se escape para nuestros estudiantes. Tenemos a Eva ahora hablando con la serpiente, en este momento escuchándola, empezando a poner en duda ¿a quién? A su padre. La relación con su padre ya empieza aquí a deteriorarse y vamos a ver qué va a pasar. Le dice que ella va a ser capaz de conocer el bien y el mal. La palabra aquí es yada también. Bueno, es yada, la otra es haya, que es conocer, comprender, dirigir, discernir, ser docto. Te vas a familiarizar con el bien y con el mal. Serás experto, notorio. Imagínate. Habla también de éxito, sabio, experimentado. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? El orgullo. El orgullo. Isaías 14, Ezequiel 28, lo vemos ahí reflejado claramente. Y ahora le está llevando ese pecado de orgullo y presentándolo a la mujer como algo deseoso de tener. Seréis como Dios. Exaltarlos ahí arriba. Conocedores. Vuestros ojos serán abiertos. Allí, ojos, por analogía, fuente, como el ojo de un paisaje. La opinión, la manera de pensar, pero también habla placer, satisfecho, vigilante, mirar. Pero hay algo más, iniquidad, donde bien te parezca. O sea, iban pasando, las cosas iban subiendo de tono. Si uno lo lee así nada más, no ve exactamente la gravedad, pero si lo vamos viendo con detalle, la intencionalidad con la que estaba hablando Satanás, sí, era grave. Astuto. Sí, pero Eva hasta cierto punto fue engañada. Es lo que dicen las escrituras, pero Satanás estaba presentando, como dicen las escrituras, también la serpiente era astuta. Y en esa astucia llega a una maldad, a una perversidad, a un engaño retorcido, como esa imagen de la serpiente, ¿verdad? Claro, pero aquí Eva sabía que estaba traicionando a su padre. Ahí está el punto. Estaba traicionando al padre. No se detuvo. No le dijo, hey, no, por ahí no vayas, estás hablando de mi padre. Y esto también lo decimos por todos aquellos que hablan mal de nuestros padres, ¿sí? Y lo permitimos y no frenamos esto, es que aquí hay mucho que decir. Eva no solamente pecó por comer un fruto, estaba despreciando de una manera terrible la relación de hija con su padre, menospreciándolo y poniéndolo en duda. Fue muy grave la situación. Al punto, o sea, cómo se fue degenerando la cosa que dice, y vio la mujer, ¿sí? Vio, pero este ver no es simplemente visual, va acompañado de un sentir del corazón detrás de esa vanagloria de la vida. Sí, la palabra es ra, que quiere decir aprobar, contemplar, considerar. Oye, pues no está mal. Me gusta. Es decir, le llevó tiempo. Mientras el otro le estaba aquí susurrando, hablando, diciendo, oye, pues mira que no está nada mal, Oye, pues mira, ¿cuántas veces hemos pecado precisamente por permanecer hablando con el enemigo, con gente que nos está llevando precisamente por un mal camino? Y al hacer eso hemos dejado de escuchar la voz de Dios, la voz del Señor. Claro, y empezar a considerar, oye, pues no está tan mal. Pues no está tan mal. ¿Me gusta? ¿Por qué no? Sí. Dice, también esta palabra, ra, quiere decir discernir, entender, estimar, explorar, observar.
Ella entonces, no quiere decir que este árbol, como ya lo hemos dicho, malamente en muchas escuelas dominicales, en muchos lugares se pone ese árbol precioso, luminoso. No, ella empezó a observar, a discernir, a considerar. Uy, pues no está tan mal, no está tan mal. Dice que era agradable. La palabra es tab, ¿sí? Que era agradable, deleite, deseable, suave, encanto. De una raíz de la palabra abá, que quiere decir codiciar, codicioso, querer, pero querer con vehemencia. Un deseo desenfrenado. Claro. Y aquí, ¿cuántos hombres y mujeres en el adulterio les ocurre precisamente eso? Hay veces que dice una, ¿no? Pero ¿cómo mi marido pudo ver a esa mujer hermosa cuando es un bodoque? ¿Qué le vio? ¿Qué pasó ahí, no? Porque todo radica en entablar una amistad, una conversación, que además le fue amena a Eva. Y cuando uno está entablando una conversación con el mal, uno lo sabe, aún nosotros habiendo heredado esta naturaleza caída, sabemos perfectamente bien, nuestra conciencia nos está diciendo que esa conversación, esa juntura, esa unión no está bien. Dice, la mujer dijo a la serpiente, la palabra que utiliza aquí para decir dijo es amar, pero no de amar, de amor. Esa no es, que quiere decir permanecer. Sí. Añadir, considerar, contar, decir, señalar. Ella se quedó hablando con el enemigo. El problema no es que haya hablado con Satanás. Dios no le llama la atención a Eva, ni siquiera se menciona que le llame la atención por hablar con la serpiente. El Señor sabe que muchas veces el enemigo vendrá a nuestras vidas. Un ejemplo de ello lo vemos en Jesús cuando es tentado en el desierto. Sí, lo hablamos antes. Otra cosa muy diferente es quedarse hablando con él. Ella permaneció, se quedó conversando con él. Cristo dice, escrito está, lo echa fuera. Pero ahí ves el problema en el corazón de Eva, porque en el momento en que Satanás empieza a poner duda en cuanto al Padre, ella debería haber cortado de ahí de inmediato la conversación. No lo hizo. Cuando Eva dice que la serpiente la engaña, hay ciertas cosas que a veces despiertan inquietud, porque Dios no le dice, no te engañó. Luego sí que se menciona en el Nuevo Testamento que fue engañada, pero ahí dicen, bueno, si fue engañada entonces no era culpable. No. Digamos que ella fue engañada en un principio, pero ella se quedó voluntariamente hablando con Satanás. Ahí está. El fracaso de los hijos de Dios, de Adán y Eva, Cristo vino a enseñarnos cómo vencer. Su ejemplo es el que Eva debería haber tenido. No lo hizo, no siguió, porque seguramente podía haberlo hecho. Pero el Señor Jesús nos da ejemplo a nosotros y veremos también, ¿no?, cómo Cristo, nuestro segundo Adán, vuelve a recuperar esa relación como hijos con Él. Sí, aquí quisiera hacer una aclaración. Sí. De por qué en Lucas 3:38 solo aparece Adán como hijo de Dios y no Eva. Recordemos que en las genealogías el hijo mayor es el que se menciona, no se dice todos los hijos. no, pero el hijo mayor es el que es el heredero, es la clave. A veces hablamos de Adán como esa federación, cabeza de la raza humana. Por eso menciona a Adán y no a Eva.
No quiere decir por eso que Eva sea menor o que sea una relación diferente. No. Simplemente es por este principio. Y por esa federal. tradición además, Claro. que viene precisamente heredada de parte de Dios. Ya en nosotros, en otras culturas, no acostumbramos a mencionar solamente el hijo mayor. Ya, de hecho, a estas alturas del partido creo que ningún hijo, ya todo se acabó y se perdió. Ha cambiado mucho la cultura. Bueno, lamentablemente, pero para nosotros en Occidente no es común eso, y a veces se entiende por nuestra tradición de jerarquías y culturas, que todo es jerárquico, Sí. que cuando se menciona al hijo mayor es como si fuera el más importante, porque además todavía hará, no sé si en los años 50 o hacia atrás, el hijo mayor era el que tenía todos los derechos en casa. Sí. Yo recuerdo aquí mismo en España donde estamos, y en especial en Cataluña, que incluso el único varón, que fue en mi caso, era el heredero, y todos los derechos le pertenecían a él. Entonces, si hablamos de Occidente, para nosotros el mencionar solo al hijo mayor es esa representación del que se merece todos los derechos, el consentido de la casa, el que las hermanas y los hermanos tienen que servirle a él. Eso es. Sin embargo, en la escritura no es así, porque en el caso, por ejemplo, de José, era el pequeñito. Sí, Benjamín y él mismo. Exactamente, Esaú y Jacob. Dios rompe patrones. Esaú y Exactamente. Jacob, lo mismo. Pero por más que lo leemos, estamos tan inmersos en nuestra cultura occidental que eso cuesta mucho trabajo. Por eso, y también lo hablamos en uno de los podcasts, cuando Dios le dice a Moisés que se descalce, esa palabra, esa nosotros no la entendemos como nada más quitarse los zapatos porque era el lugar santo, pero lo que le está diciendo el Señor es que abandone su camino. Eso es. Pero leemos las escrituras con la mentalidad del siglo presente y no entendemos muchas de las cosas que leemos. Por eso estas clases y la manera que hoy lo estamos haciendo, hablando también delante de vosotros como estudiantes, es para que abramos los ojos a esos detalles que nos abren a un mundo espiritual que tan siquiera antes habíamos pensado, y un mundo realmente muy importante, como esta relación filial entre Dios, Adán y Eva. De esa manera podemos entender el alcance del pecado, las implicaciones que tuvo. Dice, seréis, le dice Satanás a Eva, Jaya, llegaréis a ser, existir, convertir, extender, pero no solamente eso, hay una palabra que denota más la intencionalidad de Satanás, que es levantar. Satanás quiso ser como Dios. Llegaréis a existir, levantar como Dios. El ejemplo que antes mencionábamos en ese orgullo, ¿verdad?, de él mismo, de su naturaleza. Dice, conoceréis, la palabra es yada con Y, comprender, conocer, dirigir, ¿sí?, el bien y el mal, pero aquí habla también de discernir, ser docto, familiar. Dice, el bien y el mal serán expertos. Realmente le está endulzando demasiado el oído a Eva. Será sabia, enseñar, dirigir, experimentada. Dice, considéralo, seréis como Dios, Yahvé. Dice, vuestros ojos serán abiertos. La palabra es ayin, para ojos. Pero por analogía es como una fuente, como el ojo de un paisaje, es decir, su opinión. Eso es. Pensar, pero va más allá. Placer, satisfecho. ¿Cuántas cosas no nos entran por aquí? Los ojos, los ojos. Ya. Vigilante, mirar, iniquidad, lo que bien te parezca. ¿Y cómo fue ese proceso, ¿sí?, que va teniendo el pecado? Porque primero acepta el desprecio, la duda de su padre, ¿sí?
su padre. ¿Cuántos hijos no aceptamos que nuestros padres sean maltratados, ofendidos en nuestra propia cara y nos quedamos tan anchos? Horrible, horrible. Y cuando piensas en esto, en que en ese momento la relación con el padre se estaba rompiendo, eso era la gravedad ya del pecado de Eva y de Adán, por supuesto. Aceptó que la sabiduría, la santidad, todo lo que era Dios mismo, quedara en entredicho. Eso es el problema, correcto. Cristo nos enseña que cuando Satanás está poniendo en duda a Dios, automáticamente, escrito está, ¿sí? Ya, directamente a la palabra de Dios. Y con la autoridad misma de Dios, porque ella la tenía, estaba sojuzgando, gobernando la tierra, ella tenía autoridad de poner en su lugar a esa criatura. Pero no lo hizo. Pero no lo hizo, al contrario, se quedó conversando con ella. Y aquí viene la decadencia. Y vio la mujer, aprobar, contemplar, considerar. Empezó a considerar. Es decir, le llevó tiempo. Ahí están los pensamientos, el mundo de los pensamientos que te va llevando. Claro, ¿por qué? Porque estaba escuchando. Dice discernir, entender, estimar, explorar, observar. Dijo, oye, pues fíjate que no, ahora que lo dices, no está tan mal, como ya hemos dicho, todos los árboles eran hermosos, todos los árboles eran buenos. Ya hemos visto que esa imagen de ese árbol lleno de luces, chispitas y mariposas revoloteando, eso no es cierto. Dios hizo todo bonito y bello y bueno en gran manera. Eva realmente en esa conversación empezó a observar y a considerar. ¿Cuántas veces no hemos caído en un pecado que ni siquiera lo teníamos en mente por el simple hecho de quedarnos conversando con el maligno? Conversando con una gente malvada, conversando con el enemigo. Dice, tabá, que era agradable, quiere decir deleite, deseable, suave, encanto, de otra raíz que es aba, que quiere decir codiciar, codicioso, incitar, querer con vehemencia. Ella ya lo empezó a desear en su corazón. Sí. Ya era codiciable. Ya era algo que realmente le pareció encantador. Y aquí voy a retomar lo del adulterio, ¿no? ¿Cuántas mujeres u hombres se llegan a sorprender cuando ven a su pareja con otra persona que dicen, pero no entiendo por qué, o qué le ve, qué sucedió aquí, si parece un bodoque? Yeah. Pero ¿qué pasa? Que cuando el pecado entra a la vida de la persona y esa persona se queda conversando con el enemigo, esa persona se vuelve codiciable. Se vuelve un encanto. Es encantadora. ¿Sí? La otra persona la desea con vehemencia. He aquí el grave problema. Dice que ella vio que el árbol era, fíjate la palabra, codiciable. La palabra es hamed, que quiere decir deleitarse en. Muy amado. O sea, ¿hasta dónde llegó la situación? Delicioso, ser deseado, precioso. Si ella no hubiera menospreciado a Dios en un principio, no hubiera llegado hasta este punto de la historia, cuando ella ya estaba envuelta en el deseo y en la pasión. Yo es lo que veo en ese ejemplo tan claro. Su amor hacia el Padre había disminuido. Y cuando nuestra relación con nuestro Padre Celestial disminuye, nuestro amor y entrega hacia Él disminuye, entonces cualquier cosa puede tomar su lugar. Y vemos a esa cosa apetecible, deseable,
Porque hemos perdido el amor al Padre. Muchas veces se había dicho, bueno, es que ¿por qué puso Dios ese árbol ahí? Es que todos los árboles realmente eran iguales, no era que era más hermoso, no. El problema ni siquiera fue el árbol, fue el hecho de haberse separado de Dios, permitir ese diálogo con el enemigo, que Satanás pusiera en duda a Dios, menospreciara a su Padre. Ahí está el problema. Fue un menosprecio a Dios. Dice, para hacerse sabio, dice la Escritura. Sabio, sakal, que quiere decir inteligente, advertir, sabio, prosperar. Y aquí vamos, éxito. ¡Wow! El éxito, una de las tentaciones mayores en este mundo. El éxito. Y que aún se habla entre supuestas iglesias. Ya lo creo. El éxito. ¿Cuántas veces no se ha medido ese éxito con ser muy conocido, popular, con tener un montón de gente a los pies de esa persona? Y bueno, ya se han hablado mucho acerca de sectas, ¿sí? De lo terrible que es y de la influencia tan grave de la gente que se deja endulzar los oídos. Tenemos que ser listos, de verdad, muy listos. Por mucho que hable bien esa persona, si no se parece su carácter a Cristo, bueno, huye, no escuches ni una sola palabra. Aunque se parezca a la Escritura, no. Recordemos que Satanás usa la Escritura. Él se la sabe mejor que tú y que yo. Ya lo creo. Es muy hábil, muy listo. El problema es quedarse a conversar. Todos esos que te dicen, pero si tú tienes el poder en la boca, tú declara, tú di, tú visualízalo aquí y luego lo dices y tú tienes el poder. Pero ni siquiera Adán lo tenía, por favor, cuando la relación era magistral. Perfecta, no había pecado, no había nada que estorbara, y sin embargo él nunca lo hizo. Y toda esta jerga religiosa que suena a poderío espiritual viene del engañador, no viene de Dios. Dice que la mujer comió. La palabra es akal, que quiere decir comer, sí, pero también devorar, disfrutar, alimentar. El problema de Eva y de Adán es que cuando comieron estaban disfrutando el pecado. Imagínate. Se estaban deleitando en el pecado. Era un menosprecio total hacia Dios, hacia su Padre. Ahí está la gravedad, Cami, ahí está la gravedad donde Dios es relegado, no en segundo lugar, en tercer, cuarto lugar, es apartado de la escena, el amor hacia Él es puesto a un lado para el amor al placer momentáneo, a eso que Satanás nos ha presentado. Lo más triste es no el comer, sino el dejar de amar a Dios. Y aquí viene algo muy serio, ¿Y cuántas veces hemos escuchado el dicho que dice, una manzana podrida podría a las demás? El que con lobos anda, a aullarse de seña, ¿sí? La Escritura también nos dice que tenemos que vigilar con quién nos juntamos, sí, ¿verdad? Sí. Tenemos que ser selectivos en cuanto a con quienes nos estamos relacionando. Dice que con aquellas personas que detestan a Dios, dice que con tales ni aún comáis. Y recuerdo en Proverbios donde dice un versículo, cesa, hijo mío, de oír, de escuchar aquellos que te apartan del camino de la verdad. Sí, pero aquí cuando habla de que con los tales no comamos, no está diciendo de sectarismo, Está hablando, por supuesto. Estamos hablando de aquellos que conocen a Dios y le rechazan. Ojo, Fijaros en eso, correcto. No es de que, yo con ese que no me junto porque es un impío, sepulcro blanqueado. No. Estamos hablando de los que dicen que conocen a Dios, pero no hacen lo que Dios dice, tuercen la Escritura, dice que con esos no tengas nada que ver. Y tú vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver con Eva?
dice, Mira esto. y dio a su marido. Mm. La palabra es nalan, que quiere decir lanzar, pero aquí hay otra que duele mucho. Dice venganza. Wow. O sea que Arremeter, causar. dio venganza, causar, arremeter Es a su decir, marido. No contenta con su pecado. ¿Cuántas veces hay gente o nosotros mismos que estamos buscando aliados, sabemos que estamos haciendo mal y lejos de arrepentirnos, ¿sí? Porque ya no tardan en por ahí decir, por eso Eva es la culpable? No. ¿Cuántas veces estamos pecando, pastor? Y estamos buscando aliados para que pequen junto con nosotros. O nosotros nos aliamos a otros. ¿Cuántas veces no ha sucedido eso? Muchísimas. Para cubrir En nuestras chismes, espaldas. en contiendas, Yeah. conspiraciones, murmuraciones, de las cuales son cosas que provienen absolutamente de la carne. Y esto es lo que hizo Eva. Pero tanto tú como yo, como en el caso de Adán, tuvo la oportunidad de decir no. Y ahí nos abre la otra pregunta. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó? ¿Por qué él no dijo no? ¿Por qué dijo no? Porque él también se había separado. Ya. Comió con ella. La palabra es in, que quiere decir a favor. Estuvo a favor de los hechos que se habían desarrollado. A favor contigo, de parte de él menosprecia a Dios. Y acepta la negociación que estaba teniendo Eva con Satanás, porque cuando estaba ahí Eva, estaba Satanás y estaba Adán. Claro, él no es inocente de toda esta escena. ¿Qué va? Él forma parte, participa, actúa. Y actúa en favor de. Él igual tuvo la oportunidad de decir, pero ¿qué está pasando aquí? Tú, lagartija, fuera de aquí. Ya, podría haber hecho eso. Él era Señor en la creación. Adán estaba en un lugar de someter a toda la creación. No lo hace. No. Él es sometido a la voz de la serpiente. Exactamente. Él está a favor de esa conspiración, de ese menosprecio, de ese rechazo absoluto hacia Dios. Esta es la gravedad de lo que ocurrió en el principio. En el momento en el que ellos comen, dice el original, que dice ciertamente morirás, que quiere decir mortal, morir, ¿sí? Se iban a convertir en seres mortales. Recuerdo que en hebreo la expresión viene a decir muriendo, moriréis. O sea, no fue una muerte inmediata. Eso es la cosa que pasa con el pecado, que la gente no se da cuenta que su paga, la paga del pecado es muerte. Pero no es inmediata. Lo mismo pasó con Adán. Ahora eran mortales. Eran mortales. Pero algo curioso es que Satanás no se despega de la escena. Curioso. Permanece con ellos hasta el momento en que Dios les llama a cuentas. Lean por favor detenidamente todo Génesis y verán que nunca se separa de ellos. ¿Por qué? Porque ahora ellos pasarían a ser hijos de ¿quién? Ahí está, bien lo dijo el Señor. Vuestro padre, el diablo. Esa relación armoniosa, preciosa, de padre a hijos, la habían roto, la habían despedazado, la habían menospreciado. Totalmente. Y ahora todas esas generaciones iban a ser hijos de esa nueva descendencia. Y por eso Adán va a engendrar un hijo conforme a su imagen y semejanza. Y eso incluía ahí el pecado, la desobediencia, el no amar a Dios, el no haber una relación ahora filial con Dios creador, sino una relación rota. Rota y de mucha rebelión, porque cuando ellos dos pecan,
no gritan, no gimen y dicen, madre mía, la hemos liado. No. Padre mío, perdónanos. No, se quedan tan anchos. ¿Y qué hacen? Pues nada, oye tú, pues mira, vamos a tejernos unas hojitas, unos delantales de hoja de parra, y es que se hacen su propia manera de vivir y de adorar a Dios. Sí. Ahí empieza la religiosidad del hombre, en ese punto. Su propia justicia. Ahí está. Unas tristes hojas que con cualquier ventisca, que con cualquier tropezón, ¿sí?, se les revienta, nada más ir corriendo y pasa una ramita y raja. ¿Sí? Así es la religiosidad y así es la justicia del hombre. Endeble. Frágil. Vana, torpe, unas hojas. ¿Y quién estaba ahí al lado? Satanás estuvo en todo momento. Y vas a decir, Cami, pero ¿cómo dices eso? Bueno, porque cuando aparece Dios, en su misericordia, no los fulmina. ¿Y por qué no los fulmina? Porque eran sus hijos. Él tenía una relación de amor. Es la misma de la parábola del padre y los dos hijos. El padre amoroso va a su hijo mayor a hacerlo reconvenir, ¿verdad? Sí. Y ese hijo, bueno, pues es lo mismo. Este hijo, esta hija, nunca buscaron a Dios después de haber comido ese fruto. Ya estaban con su nuevo papá. Ya, pero Dios les buscó a ellos. Dios les busca su amor y misericordia. Podía haberlos fulminado de inmediato. De inmediato Dios podía haber terminado ahí todo. Pero eran sus hijos. Y ahora lo vamos a ver, el trato. Bueno, vamos a irlo desarrollando más adelante, pero los voy a dejar con esto para que lo lean y luego en la próxima clase lo vamos a desarrollar más. Pero cuando Dios aparece en escena, en la historia, ese acercamiento tierno y dulce de Dios hacia Adán y a Eva, en donde les dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? Yo te vi, te escuché y me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Sigue todavía delante de Dios justificándose, en lugar de arrepentirse. ¿Cuántas veces pecamos? Estamos en la presencia de Dios y seguimos justificando nuestro pecado en lugar de arrepentirnos. Muchísimas veces. Es casi naturaleza humana porque viene de Adán. Claro. Y no hay un quebranto de decir, Señor, he hecho esto, esto y esto, me arrepiento. Y su rebelión se agrava todavía más. ¿Sí? Ese rechazo al Padre cuando le dice, tú tuviste la culpa. Es que imagínate a qué punto llega. O sea, codicié, estuve a favor de ella y de Satanás, o sea, todo, pero toma por tonto a Dios y le dice, tú tuviste la culpa. Imagínate. De hecho, estas nuevas tendencias nos enseñan que los que tienen la culpa todo el tiempo son nuestros padres. Y es verdad que de muchas cosas sí hay una, por supuesto, responsabilidad porque venimos de una generación ya caída, ¿sí? Pero no podemos responsabilizarlos de todas nuestras decisiones. No, ¿sí? Cada uno debe ser responsable de sus decisiones, no tirar la culpa a los demás, que es también lo que vemos en Génesis, ¿no? Como, la mujer que tú me diste, y el hombre que tú me diste, y la serpiente, y vamos tirando la culpa hacia abajo. Sin embargo, nosotros somos los primeros culpables delante de Dios. Eso ya veremos otro programa en cuanto a la responsabilidad como padres, no es lo que nos ocupa, pero en este caso Adán lo que hace es menospreciar a Dios, culparlo, y él creer que va a quedar sin ninguna culpa. A su vez viene la mujer, ¿sí?, y culpa a la serpiente. Pero notemos el trato tan especial que tiene Dios para Adán y Eva, que a ellos sí que les pide cuentas, habla con ellos, sí, porque eran sus hijos. Sí. Y con Satanás, ¿por qué no? Porque era criatura. Wow, esa es una gran diferencia, ¿eh? Es una gran diferencia. Esa serpiente, Satanás mismo, el diablo,
era una criatura. Era una criatura. Esa serpiente era una criatura. Y aquí quiero que por favor pongan mucha atención, pongamos atención. ¿Cómo carambas hay gente tan insolente y majadera diciendo que el Espíritu Santo se manifiesta en los seres humanos como animales, pájaros, aves, velociraptores, De verdad, pterodáctilos, murciélagos, canarios, hormigas, yo qué sé, tanta tontería? Cuando Dios habla a los que son hechos a su imagen y semejanza. Con las criaturas no habla, por favor. Seamos listos. Como Moisés habló cara a cara con Abraham, mi amigo. Pero vemos esa diferencia. Con esta criatura le envía al juicio, merecedor, pero con sus hijos, con Adán y Eva, habla. Por tanto, ¿cómo el Espíritu Santo va a meterse en alguien en forma de guajolote? Por favor. De ninguna manera. De ninguna. No. Y es rebajar la relación de Dios con nosotros. Claro. Totalmente. Cuando veamos todas estas cosas, regresemos al Génesis. Hay mucho todavía que decir en cuanto a lo que sucedió ese día, ese trágico día en la que la humanidad a través de Adán quedó condenada a heredar precisamente esta maldición. Ahora pasaríamos de ser hijos de Dios a ser hijos de Satanás. Solamente a la línea de Abel y luego de Set fueron los que comenzaron a buscar a Dios. Eso nos habla Génesis. Y se aferraron a la promesa de Génesis 3:15, que es el Mesías. Y a través de Cristo es que tanto los de Génesis como los de cuando vino Cristo, en la era de la iglesia, y cuando venga estaremos unidos en Él. En Cristo se restaura la relación, en el amor de Dios, porque eran sus hijos, no los destruye. ¿Cómo iba a destruir a sus hijos? Les iba a dar la oportunidad a través de Cristo de esa relación restaurarla. Qué bonito es eso. Restaurar la relación original con Dios. Por eso somos ahora hijos y si hijos también herederos. Volver a una relación íntima con Dios como nuestro Padre, eso es algo precioso. Iban a tener que pasar muchos años y muchas generaciones, pero recordemos que un día para Dios, para nosotros son muchos años. Pero por eso no destruyó Dios a Adán y a Eva. Eran sus hijos. Y esa relación en sus generaciones, ¿sí?, en la línea de Set, se iba a restaurar a través de Cristo. Por eso, cuando se explica bien el Génesis, las personas somos las que corremos hacia el Señor pidiendo, clamando volver a ser hijos. Por eso ya las generaciones y todas las personas ya no somos hijos, somos criaturas, hijos de Satanás. Cuando se comprende bien el Génesis, ya no es dale la oportunidad a Cristo, ábrele la puerta de tu corazón y tú, bueno, está bien, ¿y qué me va a dar? No, ya no es eso, ya es yo quiero la relación primera a través de Cristo. Por eso hablábamos de la génesis de la redención. Sí. Porque es darnos cuenta que lo peor que pasó en ese jardín no fue simplemente comer, sino dejar de amar al Padre. Esa relación filial vino a ser rota, quebrada. Y podemos imaginar el dolor del Padre, que a veces poco se ha hablado de ello, pero también tenemos que ver esa realidad de que en ese momento el Padre determina un plan de salvación al dar a su Hijo unigénito, porque está así escrito en los Salmos, ¿verdad? Sí, pero aquí me gustaría puntualizar algo para que no se interprete de que el dolor del Padre es el dolor de un humano. Oh, no, por supuesto que no. Dios es autoexistente, no necesita. No. Pero
es difícil de entender la reacción de Dios porque automáticamente lo minimizamos, y lo bajamos al nivel humano. Ay, pobrecito. No. Dios es autoexistente. Eso lo tenemos que tener muy claro. Sí, y esto es una buena anotación que haces porque no debemos ver que le hacemos un favor a Dios. Muchas veces hemos hablado de esto, ¿verdad? De que le hacemos un favor a Dios cuando nos convertimos. No. El privilegio es nuestro. La misericordia de Dios es la que nos salva y la que nos vuelve a acercar en esa relación filial a ser aceptados hijos, adoptados hijos. Nosotros que éramos hijos del diablo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, perdidos en las tinieblas, Dios tuvo compasión de nosotros. Y eso que vemos en Génesis cuando Dios mismo les vistió. Sí. Una cosa interesante es que a través de esta herencia maldita, muerta, es por eso que las obras no tienen ningún efecto. Imposible. Para nada, no sirven para nada. Porque no revive lo que está muerto. Correcto. No hay manera de revivirlo por más obras, por más de todo. No hay forma. Inútil. No hay forma de revivir. El que sopló el aliento para que el hombre viviera fue Dios. Eso y el que vuelve a soplar, por así decir, ese aliento es Cristo. Si no hay Cristo en la vida del hombre, si una persona no cae de rodillas clamando, no sirve de nada. Trapos de inmundicia. La única manera es, como dijo el Señor Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Exactamente, pero volvemos a lo mismo. Si no se entiende el Génesis, no entendemos nada. Y bueno, hay mucho que decir, todavía vamos a hablar acerca de por qué Dios los viste y bueno, hay tanto que aprender tan bello acerca de nuestro principio, nuestro comienzo. Y si ese comienzo está bien aprendido, nada nos va a separar del amor de Dios. O sea, no vamos a querer separarnos nunca. Pues haremos esto en próximas clases de Cana. Gracias por tu investigación en cuanto a todas estas palabras también. Ha sido para mí mismo una bendición tremenda esta charla. Y tomad nota, hemos estado aquí desde la sede de la Fundación Bíblica en Sabadell, compartiendo con vosotros, pero queremos que esta charla cambie vidas y nos acerque mucho más al Señor en una relación filial, cercana, escuchando su voz, viviendo para Él, aprendiendo a los pies de la cruz. Así que espero poder tener más conversaciones como esta en nuestras próximas clases. Recordad que en la Fundación Bíblica cada martes estamos teniendo la clase de adoración de siervos, que está también en el mall. Todo el curso está ahí, podéis también inscribiros. Pondremos aquí la dirección de la página web para que lo vean. Y os agradecemos mucho. Y también el grupo internacional que estamos cada día estudiando, profundizando. Ciertamente que en el chat estas últimas semanas no ha habido tantos bloques porque estamos preparando precisamente todo este material y bueno, y aparte mi salud que no es precisamente muy buena pues no ha permitido, pero esperemos que después de aquí yo vengo pronto, que también me va a requerir tomar una semana y media de muchas horas de estudio, pues no podré estar tan involucrada, pero es por esto. Por favor, si tienen dudas, todas son válidas. Yo no menciono quién ha preguntado, por cuidar la privacidad, pero si vosotros queréis que digamos, no, sí di mi nombre o di mi mote, encantados de la vida, pero muchas de las cosas que hemos hablado en clases anteriores, en conferencias, en los podcasts, vienen de dudas que tenéis vosotros. Pues que sea así, y como antes también decía, Cami, vamos a pedir la oración, pedir que oren por nosotros, por la labor que estamos realizando, tanto como equipo, trabajando conjuntos, y sobre todo también por Cami en su situación. Y no hablamos mucho de esto, sé que no te gusta hablar, pero permíteme poder compartirlo con nuestros hermanos, orar por su estado de salud, que Dios le dé fuerzas, la sostenga, y podamos de esta manera seguir sirviendo al Señor hasta que Él venga.
Muchas gracias una vez más. Y bueno, vamos a terminar aquí la clase. Les esperamos la próxima charla. En una oración, ¿no, pastor? Creo que sí. Claro que sí. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchísimas gracias por lo que ha sido esta clase, llena de enseñanzas prácticas, no solo enseñanzas teóricas que no llegan más que a la mente, sino realmente enseñanzas que tocan el corazón, Padre. A mí mismo me ha tocado el corazón descubrir, Señor, todas estas relaciones, todo lo que Cami ha estado compartiendo, esa relación de Adán contigo, Padre, contigo. Y te pido, Señor, que en tu plan original nosotros ahora como hijos tengamos una relación cercana, una relación de amor, Señor, una relación filial, donde te amemos, te escuchemos, Señor, donde vivamos para glorificar tu nombre. Bendice este curso, Señor, bendice a nuestros estudiantes, cada clase que asistan, bendice el trabajo juntos que Cami y yo hacemos para ti, y permite, Señor, que nuestros corazones te busquen y te esperen, porque tú vienes pronto. Así te lo pedimos, agradecidos, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.